siglos los secretos de Dios permanecieron ocultos en lenguas antiguas, hebreo, arameo y griego. Hoy es tiempo de revelarlos. Descubre los misterios de las Escrituras desde su idioma original y con una visión teológica profunda. Con el rabino y apóstol Pablo Carbonell, adéntrate en el conocimiento divino que transforma el alma. La verdad de Dios revelada, donde el misterio se convierte en luz. Saludos y bendiciones, mis amados, a todos. Que Dios les bendiga, les guarde. Buenas tardes a todos. Si están comiendo, pues buen provecho también. Bendiciones, les saluda a su amigo Rabino y Apóstol Pablo Carbonell en esto que es el programa La Verdad de Dios Revelada. Es una bendición poder estar hoy con ustedes y estamos iniciando una serie hermosa. Esta semana y la próxima serán dos temas que vamos a estar tratando en esta serie, dado a que estamos ya en expectativa y en espera de estas fiestas decembrinas, que es la fiesta de Navidad, y en muchos casos desconocemos un poquito acerca de la historia de la Navidad, ¿verdad? Desconocemos bastante acerca de la historia de por qué se originó la Navidad. Tenemos en consideración como tal la idea de la Navidad como lo que conocemos en la actualidad. Esta fiesta más comercial, una festividad más lucrativa que simbólica. Y bueno, vamos a estar analizando entonces en esta serie que se llama El mejor de los regalos. Es lo que vamos a estar hablando en esta serie. La mejor, o lo mejor, el mejor de los regalos. Así se llama. Cada año, cuando llega diciembre, la palabra Navidad despierta emociones, recuerdos, sentimientos, evoca alegrías, pero también tristezas, porque sabemos de que la Navidad siempre está ya al, eh, vamos a llamarlo de esta manera, este, como el puente para pasar a, al otro año, ¿verdad? Estamos finalizando año, entonces muchas veces se evoca sentimientos, emociones, recuerdos, tradiciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, su significado original ha sido opacado por las prácticas de la modernidad, prácticas que no tienen nada que ver con el sentido original de la Navidad, ¿verdad? Hoy reflexionaremos sobre lo que es esta práctica, ¿verdad? El verdadero sentido de la Navidad y finalmente cuál es el mejor de todos los regalos. Creo que eso nos interesa, ¿no? Vemos entonces en este punto, en esta parte, cómo lo que la Navidad representa para la sociedad en estos tiempos. Fíjense que estamos viviendo un tiempo de consumismo, un tiempo a donde pues antes eran los árboles navideños naturales, los pinos. Ahora con la modernidad, como ya no es suficiente, ya se tuvieron que hacer artificiales y ahora se venden por cantidades, árboles navideños por cantidades, los adornos navideños, tanto para el arbolito como para la casa. Tenemos las esferas, tenemos, ¿qué más? Luces, ¿verdad? Entre más luces tenga la casa adornada, uno dice, ah, pues se ve bonita mi casa, ¿no? Con todas las luces adornadas y todo. Pero bueno, se ha vuelto entonces una sociedad consumista, ¿verdad? Lucrativa, porque todo esto deja recurso económico. Se ha convertido principalmente en un evento este, comercial y social, la Navidad. Ha perdido el enfoque, fíjese, ha perdido el enfoque verdadero que tenía la Navidad y ahora se le ha dado un enfoque distinto. La Navidad se percibe más como una fecha festiva que como un acontecimiento espiritual. Efectivamente, todo el mundo está celebra la Navidad. La próxima semana estaremos precisamente en Navidad.
Y desde ya muchas personas se están preparando que comprar la cena navideña, comprar los regalos incluso, ¿verdad? Y se ha olvidado del enfoque. ¿Qué caracteriza en este tiempo la Navidad para la sociedad actual? ¿Cuáles son las características? Principalmente tenemos algunos símbolos como el árbol navideño, que es un símbolo decorativo central, muchas veces más importante que el mensaje que debería acompañarlo, fíjese, porque en el árbol navideño muchas veces las personas se preocupan por tenerlas en su casa o tenerlo, ¿verdad? Y no se enfocan en el mensaje que tiene, sino más que nada en el simbolismo o en la figura como tal. Tener un arbolito de Navidad, uy, representa que el espíritu, ¿ah? El espíritu navideño llegó a su casa. Pero bueno, vamos a ver entonces estos detalles, ¿no? Lo que representa en la Navidad para la sociedad, primer punto, le dije la Navidad. Se percibe como una fecha de celebración más que un evento espiritual. Segundo, el árbol navideño es como un símbolo decorativo y no acompaña en absoluto a un mensaje central bonito, ¿no? Tercero, tenemos este personaje llamado Santa Claus, ¿verdad? Yo sé que para muchos en la actualidad este personaje es una figura que reparte regalos, que le da dádivas a los niños en estas fechas. Es una figura popular que reemplaza el verdadero protagonista de esta fecha, que realmente pues es Jesús, como Jesús el protagonista, vino a ser sustituido por esta imagen de este hombre que da regalos, ¿verdad? No voy a entrar en detalle sobre esta figura como tal, Santa Claus, porque no me interesa compartir a ustedes de este tema de Santa Claus, pero sí me interesa lo que se ha dejado a un lado, lo que no se ha hablado acerca de la Navidad. Muchas personas, muchas, incluso organizaciones religiosas, algunas optan por aceptarlas. En otras ocasiones hay organizaciones religiosas que no aceptan la festividad de la Navidad. ¿Por qué no lo aceptan? Porque dicen, bueno, se ha vuelto pagana o viene de un paganismo. Sabemos de que en la historia hay muchas cosas que vienen del paganismo. Y le voy a mencionar una de ellas, ¿verdad? A veces estamos criticando y decimos, no, no pongas árbol. Hay líderes que dicen, no pongas árbol en tu casa porque eso es del diablo, es el árbol de acera, la Biblia habla del árbol de acera, dice todavía, ¿verdad? Y viene de un paganismo y te empiezan a criticar esa parte del árbol de Navidad como tal, ¿verdad? Pero esos mismos líderes que prohíben esto usan corbata, ¿verdad? Usan su camisita y su corbata. Y usted sabe que la corbata también tiene un origen pagano, ¿ah? Y eso no lo saben, pareciera que, uy, la corbata es inocente y no me va a dañar usar corbata. Efectivamente, usar corbata no daña, pero tiene un trasfondo pagano el usar una corbata, ¿ok? Lo utilizaban como símbolo de amuleto en algún momento, ¿ah? Los emperadores, los reyes lo utilizaban dándose estatus y como cobertura y muchos lo usaban como un símbolo de protección. Imagínense, ¿no? Entonces, aquí el que entremos en discusión si un árbol de Navidad me puede hacer pecar o perder mi salvación, por supuesto que no. No pierdes tu salvación si tú pones en tu casa un árbol navideño. No te afecta en mucho, en absoluto, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema. El tema es que en esta fiesta navideña muchos se intercambian regalos y tal parecerá que se mide el amor y el afecto dependiendo el valor que tiene el regalo. Curioso, ¿no? Dependiendo del valor del regalo, así es
el afecto y el amor que se percibe en las demás personas. ¿Qué más podemos hablar sobre esta festividad navideña? Podemos hablar sobre las borracheras. Uy, ¿sí o no? Las borracheras. Eso que de verdad es pretexto en la sociedad. Cualquier cosa, más en la sociedad mexicana, ¿no? Que cualquier cosa, cualquier festividad, lo que sea, lo tornan siempre en borracheras, ¿verdad? En pleitos. La borrachera que trae discusiones, pleitos, reduce el exceso del control, la borrachera, ¿verdad? Y el control y el respeto también. Y los pleitos, irónicamente, una fecha asociada con la paz, termina generando discusiones familiares, violencia y resentimientos. Fíjese, hay muchas familias que en las fechas navideñas salen peleando y peleando a morir. Qué triste que siendo una fecha tan importante que debería de generarnos un estadio de paz, de armonía, nos traiga problemas, nos traiga violencia. Eso es triste, ¿verdad? Entonces, esto realmente es lo que estamos hablando ahorita de la Navidad. Lo que debería unir muchas veces divide. Lo que debería traer paz genera conflictos. Y lo que debería recordar un nacimiento santo se convierte en una fiesta vacía. ¿Cómo lo ven? Tremendo, ¿verdad? Pero bien, seguimos entonces con más de este mensaje y de esta serie después de los cortes comerciales. Volvemos. Bien, pues regresamos a esto que es su programa La Verdad de Dios Revelada. Le recordamos que está siendo patrocinado nuestro programa por Panaderías Pan de Vida y agradecemos a nuestro patrocinador oficial. Bien, estábamos hablando acerca de la Navidad como tal, este concepto que al parecer todos sabemos acerca de la Navidad, pero también, así como pensamos que lo sabemos, también desconocemos mucho acerca de esta festividad. Y bueno, vamos a estarles hablando un poquito acerca de el significado, qué significa desde su etimología, desde lo que hoy vamos a aprender, ¿verdad? Y quiero hablarles un poquito acerca del significado. La palabra Navidad viene de natividad, ¿ok? Y la natividad viene de el idioma latín. En latín se dice nativitas, en la palabra nativitas o nativitatis, en latín, nativitatis, que traducido, ya vamos a ver qué significa esto. La palabra nativitas o nativitatis viene de la raíz natus, que significa nacido, y la palabra también nací, nacer, y el sufijo tas, que es la acción, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, literal significa acto de nacer o nacimiento, ese es el origen de la palabra nativitatis, ¿verdad? En latín. De ahí viene la palabra Navidad. Navidad es una palabra que está en el idioma latino. ¿Ok? La evolución de la palabra natividad. ¿Verdad? Aquí ya vemos que está relacionado con el uso del nacimiento de Jesús. Se acostumbra la palabra Navidad cuando se piensa en el nacimiento del niño Jesús. Vemos, aquí vamos a tener un texto bíblico. El texto bíblico es el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35, y que en griego, a la letra dice de esta manera, se lo leo en griego, dice, Neuma agion epeleusatai epi sekai dinamis sistu episkiasei si diokaito genomenon
agion pliquitesatai lios teu, que traducido al español, lo que le acabo de decir, se dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí me quiero detener un poquito al respecto y platicarle lo que acabamos ahorita de leer, ¿verdad? Recordamos siempre que María, eh, una mujercita digna, una mujer que fue elegida por Dios, ¿verdad? Una mujer virtuosa, tenía tantas virtudes que Dios la eligió para que fuera o prestar el vientre a su vientre para que naciera allí un ser bendito como nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, vemos que no hubo intervención humana, es decir, José, que era el esposo de María, no tuvo nada que ver con María, no hubo una relación sexual para que ellos procrearan, sino más que nada hubo una intervención milagrosa. Así podemos nosotros entenderlo ahora, una intervención milagrosa donde Dios va a hacer un milagro. Dice el texto, lo leemos de nuevo en el versículo, al español y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le están diciendo a María, que iba a venir ¿quién? El Espíritu de Dios sobre María, sobre de ella, ¿no? Y luego dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí evoca, por ejemplo, el Salmo 91, cuando dice que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es interesante ver que el Espíritu de Dios cubriendo a María. El Espíritu de Dios lo encontramos en Génesis, en el versículo 2 cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice, muy comúnmente en nuestras versiones. Hay una versión de Biblia que dice, y el Espíritu de Dios se movía, o más dicho, incubaba sobre las aguas. Y es que el Espíritu de Dios genera vida y está incubando. Por eso cuando viene sobre María, va a generar vida, va a generar una vida dentro de María. Pero bien, vemos entonces el texto que tenemos acá de Lucas y dice, de nuevo, dice, por lo cual también el santo que nacerá, o el hijo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Fíjese, no dice es el Hijo de Dios, no dice así. ¿Ok? Aclaro ese punto, porque luego muchas veces divinizan a Jesús cuando era niño. Y Jesús, cuando era niño, era un hombre común, como cualquier otro de nosotros. ¿Ok? Sí traía algo de diferente, que su naturaleza humana no tenía pecado. Nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa, Jesucristo no, pero era humano 100%. Entonces el texto dice, será llamado Hijo de Dios. No dice, es Hijo de Dios. ¿Ok? Y tampoco dice, es Dios. Pero bueno, es lo que nos está diciendo el texto allí. Pero ya lo de la concepción de María, fíjese, ya estaba profetizado que María iba a ser preñada por Dios y iba a estar embarazada. Ya había una profecía hecha en el libro de Isaías, el profeta capítulo 7, versículo 14, fíjese, nos está diciendo el texto, y se lo leo. En hebreo dice, הנה העלמה חרה ויולדת בן וקראת shemo Immanuel. Que traducimos al español de esta manera. He aquí que la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La joven va a concebir y va a dar luz a un hijo. Aquí había una palabra profética referente a la concepción de María
Y por supuesto, no solamente la concepción, sino el alumbramiento de un niño, ¿ok? De alguien que iba a nacer, pero un hombre, un varón. La palabra hebrea, para la palabra alma, en hebreo, no alma, sino alma, una palabra hebrea, significa joven o doncella. En la traducción de la Biblia en griego, se traduce como partenos. La palabra partenos significa virgen. Se basa de la interpretación mesiánica, ¿ok? Y entonces partenos, que es la palabra en griega, y en hebreo se dice alma, es joven, doncella o virgen. Entonces, cuando dice la Virgen María, no se refiere a que todo el tiempo quedó virgen María, sino se refiere a la joven, a la mujer jovencita que representaba a María, ¿verdad? Por supuesto, si fue un parto normal, no pudo quedar virgen María, ¿verdad? Entonces, tenemos otro texto hermosísimo que lo encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 7 y se lo leo en griego, dice de esta manera, Kai espargenosen Ofton kai anexlinen, ofton en farni, dioti ut in aftis poros onto catalimati. Traducimos eso que acabamos de leer y dice, y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí, fíjese, curioso, cuando nace Jesús, nace, dice que lo envuelven en pañales, lo envuelven en pañales, lo acuestan en un pesebre. El pesebre pues, era un recipiente donde comía el ganado, ¿verdad? Y es ahí donde lo acuestan a Jesús. ¿Y por qué lo acuestan? Porque no había lugares en ese lugar. Pero ¿por qué no había lugares? Tradicionalmente se cree que Jesús nació en diciembre, ¿verdad? El 25 de diciembre. Muy comúnmente esa fecha es la que nos dan, la tradición romana nos da como el nacimiento de Jesús. Sin embargo, es totalmente eh, incierto eso, falso, porque Jesús no nació en diciembre como tal. Jesús nace aproximadamente entre septiembre y octubre, es el periodo donde Jesús nace, porque es allí donde hay una festividad, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, o también llamada la fiesta de los tabernáculos. Es ahí donde nuestro Señor Jesucristo nace dentro de esta festividad. Por eso dice, no encontró José, María, no encontraron un lugar a donde pasar la noche, porque todos estaban en Sukkot, en la fiesta de Sukkot. Entonces, cuando ellos hacen una enramada, fíjese que hace José y María, una enramada, hacen una sukkah o un tabernáculo para pasar la noche. Es ahí también donde José y María se ven celebrando la fiesta de Sukkot. Y esta fiesta de Sukkot, ¿qué representa? Representa, en pocas palabras, que Jesús, nuestro Señor, vino y se tabernaculizó, porque Sukkot significa tabernáculo. Entonces Jesús vino y se tabernaculizó en este mundo, generándose un cuerpo, ¿ah? Porque Dios, obviamente, el eterno Dios no tenía forma para poder representarse con cuerpo, entonces se creó un cuerpo para poder entrar y venir a representar esta imagen, de la festividad. ¿Verdad, mis amados? Pero bueno, estamos entonces entendiendo este punto tan importantísimo como es la fiesta de Navidad, ¿verdad? Que ¿verdad? Muchos creen y piensan que, ay, Jesús nació en diciembre, Jesús nace en esta fecha y todos poniendo incluso su nacimiento. No sé si han visto, ¿no? Que es lo que se acostumbra
por lo general debajo del árbol, ponen el nacimiento de Jesús, ¿ah? Muñequitos, una representación de le llaman, en esta figura le llaman el niño Dios, ¿ah? Que nada que ver, am, porque Jesús no se quedó como niño, no, él creció, se desarrolló y dio su vida por nosotros y resucitó, que es lo más glorioso. Pero bueno, es en sí entonces lo que estoy practicando, esta forma de ver la Navidad. La Navidad desde su etimología vemos que significa natividad, nacimiento. ¿Hubo un día donde nació Jesús físicamente? Sí, hay un día específico, pero no es en diciembre, no es el 25 de diciembre cuando nace Jesús. No, 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 no. Pero hoy vamos a aprender, porque Jesús tiene varias fechas de nacimiento, pero hoy lo vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a un corte comercial y volvemos con más. Bendiciones. Bien, pues hemos regresado de estos cortes comerciales y les comentaba acerca de la natividad. ¿Jesús nació? Sí, Jesús nació. Tuvo un día de nacimiento, por supuesto, que Jesús tuvo que nacer, ¿verdad? De María. María fue la madre de Jesús, por supuesto. No de Dios, porque Dios no puede tener alguien por encima de él. Espero que se entienda esto. Vamos a hablar a más detalle en otra ocasión sobre esta parte de la concepción y todo esto. Hoy nos interesa el mejor regalo que hemos recibido. Pero ¿cuál será el mejor regalo? Sé que en algún momento de nuestra vida, hemos recibido regalos. ¿Ah? Alguien ha venido y nos ha regalado, no sé, desde un chicle, desde un automóvil, etcétera, ¿no? Han habido regalos que las personas han recibido, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿sí? Pero el recibir un regalo evoca un sentimiento de amor y de afecto a la persona que te está dando y a la persona que está recibiendo, por supuesto. Fíjense, tenemos un texto muy hermoso y es donde vamos a estar ahorita hablando, y es Juan capítulo 3 versículo 16, Juan 3 16, y vamos a entender este texto, ¿verdad? Desde su idioma original, que es el griego, ¿verdad? Y dice Juan 3 16 desde el griego de esta manera: Hosteton, ion ton monogeni, Ecodoken o Edoken, Hinapas, Hopisteun, is ofton mi opolitai al agi soin ionion. Traducimos esta palabra al español y diría lo siguiente: que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo completo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios. Dios cuando hizo la humanidad, y ya lo hemos dicho en algunos videos anteriores en nuestro programa, Dios cuando hizo la humanidad, lo hizo perfecta, lo hizo maravillosa, hizo para que fuera su creación de excelencia. Créame, Adán y su esposa habían sido creados con, bueno, la intención que Dios tenía en su mente para crear al hombre era para que fuesen sus representantes aquí en la tierra. Pero por supuesto el ser humano pecó, todos hemos pecado en la actualidad, y, y en el sentimiento de Dios era esta parte de que Él esperaba la respuesta del hombre, una respuesta divina, una respuesta de obediencia. Sin embargo, no hubo una respuesta de obediencia, sino al contrario, de desobediencia, y es ahí donde el hombre pues, cayó de la gloria de Dios. Tenemos aquí el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese, un amor
como dice el término, de tal manera excesivo. Lo que significa, de tal manera, significa excesivo. Un amor excesivo por la humanidad, que fue así que al tener tanto amor, Dios dio a su Hijo. Mire, qué tremendo. El amor entonces, el amor es dar, no es tanto recibir, el amor es dar. ¿Ok? Cuando nosotros damos, estamos evocando la palabra del amor. ¿Ah? Damos a tu prójimo, da al prójimo, darle al necesitado, etcétera, ¿no? Pero nosotros estamos dando bendiciones, por supuesto que esas bendiciones reflejan el amor que tenemos en nuestro corazón. Entonces, Dios dice, el versículo de Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, amar es dar. Amó Dios y dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué es unigénito? Porque nadie es comparado con Cristo. Es el unigénito del Padre, es decir, el único. Dios Padre tiene un solo Hijo que Él engendró. Y todos nosotros, aunque nos llamamos hijos, pero todos nosotros no somos engendrados por Dios. Somos hijos adoptivos. Por lo tanto, Dios, Cristo, no he dicho Cristo, es el Hijo unigénito del Padre. El Padre tiene solamente un Hijo. Y de allí es que cuando nosotros aceptamos al Salvador, a Jesucristo, entonces nos dan derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿por qué somos llamados hijos de Dios? ¿Por qué nos engendró Él? No, más bien dicho, nos adoptó. Somos hijos adoptivos para Dios. El texto entonces está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fíjese, todo aquel que en Él cree, no se pierda. Todo. Toda aquella persona que crea en el Cristo, en el Hijo de Dios, en Jesús, como su Señor, como su Salvador, entonces, esa persona se convierte ahora en qué? En hijo de Dios, pero un hijo no unigénito, sino un hijo adoptivo. Entonces, ¿es necesario creer en Jesucristo como el Salvador? Sí. Para que yo sea hijo de Dios, fíjese, para que yo sea hijo de Dios, uno de los requisitos es que yo crea en Jesús como el Salvador. Eso es uno de los requisitos que tenemos en la Biblia y que encontramos, ¿no? Dice por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que el que en él cree no se pierda, ese es el otro punto, no se pierda. Nuestro Dios bendito no quiere que ninguno perezca, dice otro texto en la Biblia, sino que todos se salven, todos alcanzan el arrepentimiento. Entonces, nuestro Señor es el medio, fíjese, Cristo Jesús es el medio para que yo pueda acercarme con Dios, el Padre, a través de Jesucristo. Ahora, fíjese, y voy a comentárselo acá. Tenemos, concluye el versículo diciendo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es tener vida eterna? ¿Qué es ese concepto que tenemos acá? El concepto de una vida eterna. ¿Qué representa? Representa, entonces, no es una vida bios nada más, sino es una vida zoe. La vida zoe es una vida donde hablamos de una inmortalidad. La vida zoe es una inmortalidad, mientras que la bios es temporal. La vida bios es eterna, dura hasta el tiempo que tú viviste. ¿Ok? Eso dura. Después de eso, ya no hay más memoria, muchos dicen, no, pues se van al infierno, se van a la tortura eterna. No, ¿verdad? Es más, no hay infierno. Pero bueno, eso sería otro tema que vamos a tratar también con ustedes más adelante, ¿verdad?
Entonces estamos analizando el texto bíblico de Juan capítulo 3 verso 16, un texto maravilloso donde dice que de tal manera nos amó Dios, a nosotros, a la humanidad, que dio a su Hijo. No le importó que su Hijo viniese a un martirio, a un sufrimiento, que viniese Jesús a padecer. No, no le importó, porque había un plan maravilloso de que cada uno de la humanidad, imagínense cuántos somos en el planeta Tierra, pero cada uno de nosotros tenemos el privilegio, o debemos tener el privilegio, de tomar nuestra decisión, buscar a Dios, buscar a Jesucristo. Es lo más importante, mis amados hermanos, y que estamos ahora compartiéndole este tema, ¿no? Bien, entonces la Navidad. Cuando hablamos de Navidad, todo mundo piensa en el hombre barbón, de cabeza blanca, barbas blancas y vestido rojo. Eh, Se pierde el enfoque correcto de lo que es la Navidad. La Navidad tampoco está representado en un árbol. ¿Ah? Eh, Puedes poner algo en tu casa si tú quieres, no hay ningún problema, pero que no sea la representación de la Navidad. La Navidad como tal, o la Natividad como tal, debería estar representada como el amor de Dios. El amor que Dios tuvo para nosotros, para nuestra casa, nuestra familia. Y el Padre Dios, con ese amor que tuvo, nos envió el mejor regalo. Sí, el mejor regalo nos ha dado el Padre. Para que a través de ese regalo usted y yo podamos ser restaurados y recibir las bendiciones de Dios. Entonces, fíjese, en la Navidad nos lleva a esto, a entender bien. No es la fecha una vez al año. No, no, no. No es en sí, si lo estamos haciendo bien en estas fechas, en diciembre. Sabemos que en diciembre no nació Jesús. Sin embargo, es un buen motivo para poder evocar am, vamos a llamarle, esta tradición de recordar a Jesús. ¿Verdad? Es un buen motivo. ¿Cuándo nació Jesús? Tenemos el registro aproximado que fue en la fiesta de Sukkot, fiesta judía. No tenemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. No le podemos decir si Jesús, qué día, ¿no? del mes nació. No podemos decirle, porque no tenemos registros bíblicos al respecto. ¿Ok? Bien, tampoco cuando Jesús nace, fíjese, muchos creen que Jesús nace y empieza a crecer ya de 2 o 3 años. Jesús está haciendo palomitas de barro, lo sopla y empiezan a volar a palomitas y se van por todas partes. No, eso es una mentira, ¿ok? Eso lo han inventado para darle más crédito a los milagros que a Jesús mismo. Pero bueno, vamos a ver entonces, mis amados, qué cosa es Navidad, ¿ok? O cuándo nació Jesús, porque hay una fecha exacta, ¿ah? Te voy a decir, el nacimiento de Jesús no tiene como tal una fecha precisa en el calendario, en nuestro calendario, cualquier calendario. No, no, no. Pero sí le voy a indicar ahora cuándo nació Jesús. ¿Quieres saberlo? ¿Cuándo nace Jesús? Jesús nuestro Señor nace el día que lo aceptamos. El día que usted reconoció a Jesús como su Salvador, el día que usted reconoció a Jesús como su ayuda, como el Mesías, es en ese momento cuando Jesús nace en su corazón. Entonces Jesús puede tener los 366 días del año de sus nacimientos, sí, porque Jesús nació en nosotros cuando yo lo acepté. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, en ese momento Él nació en mi vida. Por eso puedo decirle que es el mejor regalo que podemos nosotros adquirir. Veamos, el mejor de los regalos.
Usted como papá o mamá, quisiera usted regalarle algo a su hijo. Tal vez quiero pensar que a lo mejor le quiera regalar, no sé, un automóvil, una casa, le quiera regalar $1 millón o de euros, en fin, lo que sea. Eso no es sustancioso para una persona. Pero lo que sí es sustancioso, fíjese, que Jesucristo nació en usted el día que usted lo recibió. Y bien puede hacerlo hoy si usted se decide hacerlo. Y solamente es una decisión. Decirle a Jesucristo, hablar con Dios y hablar con Jesucristo y decirle, Padre, hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y Dios. Dígalo, por favor, si quiere. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo en Él. Creo que por su obra redentora hoy alcanzo reconciliación con Dios Padre. Gracias, gracias. Y ven a morar en mi vida, que sea yo un templo, un tabernáculo para mi Señor Jesucristo. Gracias. Amén, amén, amén. Bien, si usted hizo esta oración con sinceridad, acaba de permitir que en su corazón naciera Jesucristo. Pues bien, mis amados, espero les haya gustado este tema. Nos vemos la próxima semana con esta serie que es interesante. El mejor regalo, el mejor de los regalos. ¿Ok? No se lo pierda, por favor, todos los miércoles a las 2 de la tarde. Bendiciones a todos y les agradecemos infinitamente por estar con nosotros a través de Canal 8, a través de la 100.9 FM, y también a través de Facebook, la página oficial, ¿verdad? Bendiciones a todos y gracias también a nuestro patrocinador oficial, Panaderías Pan de Vida. Shalom, bendiciones. Por siglos los secretos de Dios permanecieron ocultos en lenguas antiguas, hebreo, arameo y griego. Hoy es tiempo de revelarlos. Descubre los misterios de las Escrituras desde su idioma original y con una visión teológica profunda. Con el rabino y apóstol Pablo Carbonell, adéntrate en el conocimiento divino que transforma el alma. La verdad de Dios revelada, donde el misterio se convierte en luz.